Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy también vamos a hacer un cuello con ochos. El cuello tiene 22 centímetros del ancho y 140 centímetros del largo o del contorno. Es un cuello cerrado de 2 vueltas. Materiales que necesitamos para hacer el cuello son 300 gramos de lana del grosor adecuado para trabajar con agujas de 5 o 6 milímetros, un par de agujas de 6 milímetros, una aguja auxiliar para cruzar los puntos, un poquito de lana auxiliar para montar y cerrar los puntos, una aguja para coser y tijeras. El montaje de los puntos hacemos con una lana auxiliar que haga contraste con la lana que vamos a utilizar para hacer el cuello. Montamos 40 puntos y ahora la primera vuelta del motivo. Tejemos 4 puntos del derecho. Estos 4 puntos vamos a tejer siempre del derecho, por el lado derecho, y por el lado revés también nos tejemos del derecho. Un punto del revés. Ahora colocamos un marcador y tejemos 12 puntos del derecho. Y colocamos otro marcador. De estos 12 puntos vamos a formar los 8. Y por el otro lado del 8 también tejemos un punto del revés. Y ahora repetimos el motivo. 4 puntos del derecho, un punto del revés, colocamos un marcador y tejemos 12 puntos del derecho. Y colocamos otro marcador. Tejemos un punto del revés y 4 puntos del derecho. Esta es la primera vuelta del motivo. Ahora, vuelta número 2 y todas las vueltas pares, que es el revés de la labor, vamos a tejer de la misma manera. Tejemos 5 puntos del derecho, pasamos el marcador, los 12 puntos para formar los 8 tejemos del revés, entonces 12 puntos del revés. Seis puntos del derecho, doce puntos del revés, y los últimos 5 puntos tejemos del derecho.
Entonces, todas las vueltas por el revés de la labor tejemos 5 puntos del derecho, 12 puntos del revés, 6 puntos del derecho, 12 puntos del revés y 5 puntos del derecho. El motivo de la vuelta número 3 es igual que el motivo de la vuelta número 1. Tejemos 4 puntos del derecho, un punto del revés, 12 puntos del derecho, y un punto del revés. Repetimos el motivo una vez más y terminamos la vuelta con 4 puntos del derecho. Y tejemos la vuelta del retorno, vuelta por el revés de la labor. Vuelta número 5 del motivo. Empezamos igual que antes, tejemos 4 puntos del derecho y un punto del revés. En esta vuelta vamos a cruzar 6 puntos centrales del 8, que son 3 puntos con 3 puntos por delante de la labor. Entonces tejemos 3 puntos del derecho, pasamos 3 puntos a una aguja auxiliar y los dejamos por delante de la labor. Tejemos 3 puntos del derecho y ahora los 3 puntos de la aguja auxiliar también tejemos del derecho. Y los últimos 3 puntos del 8 entre los marcadores también tejemos del derecho. Pasamos el marcador, tejemos un punto del revés y repetimos el motivo. 4 puntos del derecho, un punto del revés, pasamos el marcador y tejemos primero 3 puntos del derecho y ahora vamos a cruzar 3 puntos con 3 puntos por delante de la labor. Pasamos 3 puntos a una aguja auxiliar, los dejamos por delante de la labor y tejemos 3 puntos del derecho. Nos quedan 3 puntos para llegar al marcador, pero primero tejemos los 3 puntos de la aguja auxiliar. Y ahora los 3 puntos que nos quedan entre los marcadores. Pasamos el marcador, tejemos un punto del revés y terminamos la vuelta con 4 puntos del derecho. Tejemos vuelta número 6 igual que todas las vueltas pares y nos vemos en la vuelta número 7. Vuelta número 7. Empezamos con 4 puntos del derecho y un punto del revés, pasamos el marcador, vamos a cruzar 3 puntos con 3 puntos, pero por detrás de la labor. Así que pasamos primeros 3 puntos a una aguja auxiliar y los dejamos por detrás de la labor. Ahora tejemos 3 puntos del derecho y los 3 puntos de la aguja auxiliar tejemos también del derecho. Lo podemos hacer directamente de la aguja o los podemos pasar a la aguja izquierda y después tejerlos. Ahora, otra vez vamos a cruzar 3 puntos con 3 puntos, pero esta vez por delante de la labor.
pasamos 3 puntos a una aguja auxiliar, los dejamos por delante de la labor, tejemos 3 puntos del derecho y los 3 puntos de la aguja auxiliar también tejemos del derecho. Pasamos el marcador y terminamos el motivo con un punto del revés. Repetimos el motivo, 4 puntos del derecho, un punto del revés, pasamos el marcador y primero cruzamos 3 puntos con 3 puntos por detrás de la labor. Podemos pasar los puntos directamente con la aguja por detrás o por delante y luego los pasamos hacia atrás o los pasamos directamente por detrás. 3 puntos, los dejamos por detrás, tejemos 3 puntos del derecho, ahora los 3 puntos de la aguja auxiliar también tejemos del derecho, y volvemos a cruzar 3 puntos con 3 puntos, pero por delante de la labor. Pasamos el marcador, tejemos un punto del revés y 4 puntos del derecho. Tejemos la vuelta del retorno y nos vemos en la vuelta número 9. Vuelta número 9, número 11 y número 13 tejemos igual que la vuelta número 1 y número 3. Tejemos 4 puntos del derecho, un punto del revés, 12 puntos del derecho, un punto del revés. Y repetimos 4 puntos del derecho, un punto del revés, 12 puntos del derecho, un punto del revés y 4 puntos del derecho. Y las vueltas por el revés de la labor tejemos como siempre. Tejemos estas 6 vueltas y nos vemos en la vuelta número 15. Vuelta número 15. Empezamos igual que en las vueltas anteriores. 4 puntos del derecho y un punto del revés. Pasamos el marcador y primero vamos a cruzar 3 puntos con 3 puntos por delante de la labor. Así que pasamos primeros 3 puntos que tenemos entre los marcadores a una aguja auxiliar y los dejamos por delante de la labor. Tejemos 3 puntos del derecho y ahora los 3 puntos de la aguja auxiliar también tejemos del derecho. Y cruzamos otra vez, pero esta vez vamos a cruzar por detrás de la labor. Pasamos 3 puntos a una aguja auxiliar y los dejamos por detrás de la labor. Tejemos 3 puntos del derecho y ahora los 3 puntos de la aguja auxiliar también tejemos del derecho. Pasamos el marcador, tejemos un punto del revés y repetimos el motivo. 4 puntos del derecho, un punto del revés, pasamos el marcador y aquí
hacemos lo mismo que antes. Primero cruzamos 3 puntos con 3 puntos por delante de la labor. Estamos en la vuelta número 15. Tejemos 3 puntos de la aguja auxiliar también del derecho. Y ahora otra vez vamos a cruzar los puntos, pero por detrás de la labor. Pasamos 3 puntos a una aguja auxiliar, los dejamos por detrás de la labor. Tejemos 3 puntos del derecho y luego los 3 de aguja auxiliar también tejemos del derecho. Pasamos el marcador, tejemos un punto del revés y terminamos la vuelta con 4 puntos del derecho. Y tejemos vuelta número 16 igual que antes. Ahora vuelta número 17. Empezamos con 4 puntos del derecho y un punto del revés. Pasamos el marcador y en esta vuelta vamos a cruzar 6 puntos del centro, del 8. Y los vamos a cruzar igual que en la vuelta número 5 por delante de la labor. Primero tejemos 3 puntos del derecho. Ahora pasamos 3 puntos a una aguja auxiliar y los dejamos por delante de la labor. Tejemos 3 puntos del derecho. Y ahora los 3 puntos de la aguja auxiliar. Y los últimos 3 puntos que nos quedan entre los marcadores tejemos del derecho. Pasamos el marcador, tejemos un punto del revés y repetimos el motivo. 4 puntos del derecho. Un punto del revés, pasamos el marcador, primero tejemos 3 puntos del derecho, ahora cruzamos 3 puntos con 3 puntos por delante de la labor. Y tejemos 3 puntos del derecho. Pasamos el marcador, tejemos un punto del revés y 4 puntos del derecho. Y tejemos vuelta número 18 igual que todas las vueltas pares. Las dos últimas vueltas del motivo, vuelta número 19 y vuelta número 20. Vuelta número 19 tejemos igual que las vueltas número 9, número 11, número 13, número 1 y número 3. Tejemos 4 puntos del derecho, un punto del revés, 12 puntos del derecho, un punto del revés y repetimos 4 puntos del derecho, un punto del revés, 12 puntos del derecho, un punto del revés y terminamos con 4 puntos del derecho. Y la vuelta número 20 tejemos como siempre. Estas ya son las 20 vueltas del motivo. Ahora las 20 vueltas tenemos que repetir durante toda la labor. Para hacer un cuello de 2 vueltas tenemos que continuar durante alrededor de 140 centímetros. Vuelta número 1, número 3, número 9, número 11, número 13 y número 19 tejemos de la misma manera
que son 4 puntos del derecho, un punto del revés, 12 puntos del derecho, un punto del revés. Y repetimos 4 puntos del derecho, un punto del revés, 12 puntos del derecho, un punto del revés y terminamos con 4 puntos del derecho. Luego la vuelta número 5 y número 17 también tejemos de la misma manera. Aquí en estas vueltas cruzamos 3 puntos con 3 puntos, pero son 6 puntos del centro, del 8. Entonces empezamos como siempre, 4 puntos del derecho, un punto del revés, y luego tejemos primero 3 puntos del derecho, pasamos 3 puntos a una aguja auxiliar y los dejamos por delante de la labor, tejemos 3 puntos del derecho y luego los 3 puntos de la aguja auxiliar también tejemos del derecho. Y luego los 3 puntos que nos quedan entre los marcadores tejemos del derecho. Terminamos, pasamos el marcador y terminamos el motivo con un punto del revés. Y después repetimos el motivo. Vuelta número 7. En esta vuelta cruzamos primero 3 puntos con 3 puntos por detrás de la labor. Y luego cruzamos otra vez 3 puntos con 3 puntos, pero por delante de la labor. Y en vuelta número 15, que aquí también cruzamos primero 3 puntos con 3 puntos y luego otra vez 3 puntos con 3 puntos, pero el primer cruce hacemos por delante de la labor. Pasamos primero 3 puntos por delante de la labor, tejemos 3 puntos del derecho y luego los 3 puntos de la aguja auxiliar. Y el otro cruce hacemos por detrás de la labor. Así que primeros 3 puntos dejamos en una aguja auxiliar por detrás de la labor, tejemos 3 puntos del derecho y después los 3 puntos de la aguja auxiliar también tejemos del derecho. Y todas las vueltas pares tejemos siempre de la misma manera, que son 5 puntos del derecho, 12 puntos del revés, 6 puntos del derecho, 12 puntos del revés y 5 puntos del derecho. Llegamos a la altura deseada. Ahora cortamos el hilo del ovillo 4 veces el ancho de la bufanda o del cuello. Y vamos a cerrar los puntos con otro color de lana, igual que en la parte de abajo. Tejemos el primer punto del derecho, tejemos el segundo punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho, del segundo punto. Y repetimos, tejemos un punto del derecho, montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Un punto derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Y esta parte ya repetimos durante toda la labor. Después de cerrar los puntos, enhebramos una aguja con el hilo que hemos dejado largo. Colocamos los dos extremos uno enfrente del otro con el lado derecho hacia afuera. Y ahora tiramos un poquito del hilo auxiliar para ver dónde tenemos los puntos. Y primero pasamos la aguja por el primer punto por el mismo lado, donde tenemos la hebra. Dentro del punto ajustamos un poco los hilos. Y ahora pasamos al otro lado y por el otro lado hacemos lo mismo. Tiramos un poco del hilo auxiliar,
para ver dónde tenemos el primer punto. Aquí vemos que tenemos un punto, pero antes tenemos que encontrar otro más. Si tiramos bien de la hebra verde, vemos que el primer punto tenemos aquí. Entonces también pasamos por dentro del punto, pero esta vez desde abajo hacia arriba. Y volvemos al otro lado. Tenemos que pasar primero la aguja por el mismo punto, por el primer punto, desde arriba hacia abajo, y sacarla por el siguiente punto, por dentro del siguiente punto. Y otra vez hacemos lo mismo, pero por el otro lado. Primero pasamos la hebra por el mismo punto, por el primero por donde hemos empezado, y la sacamos por el segundo punto. Y otra vez por el punto anterior. Por cada punto tenemos que pasar la aguja 2 veces. Entonces tenemos la hebra aquí, volvemos a pasar por el mismo punto y la sacamos por el punto siguiente, por el punto de al lado. Ajustamos las hebras y otra vez pasamos al otro lado, y aquí también buscamos el último punto por donde hemos pasado ya una vez. Volvemos a pasar por dentro. Es importante pinchar siempre por dentro del punto. Continuamos de esta manera hasta unir todos los puntos, y después de asegurarnos que hemos cogido todos los puntos, podemos retirar los hilos auxiliares y rematar las hebras. Así queda la parte de la costura. El dibujo debería continuar. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.